Vamos a referirnos, Cata, ahora a la difícil situación que está atravesando el agro en la provincia de Mendoza. De hecho, ya la semana pasada tuvimos algunas manifestaciones que seguimos aquí en la pantalla del 7 con mucha preocupación, claramente. Está en contacto con nosotros la diputada provincial del Frente Renovador, Gabriela Lizana, quien ha presentado formalmente un proyecto de ley para declarar la emergencia agroproductiva en Mendoza por el término de un año. Gabriela, ¿cómo le va? El gusto de saludarla aquí en la pantalla del 7. Gracias por atendernos. ¿Cómo están? Al contrario, buen día, gracias por darle visibilidad a la situación. Bueno, hemos mostrado, Gabriela, ya la semana pasada, a usted le toca por los dos frentes, ¿no? Porque además es parte de la cadena productiva de la provincia. Entiendo que están atravesando una situación muy compleja. ¿En qué consiste su proyecto, si puede contarnos? Bueno, en realidad el proyecto lo que hace es, en primer lugar, poner en evidencia la crisis de rentabilidad que tiene el sector productivo. En algún momento, en octubre del año pasado, yo presenté un proyecto de emergencia vitivinícola, pero la verdad es que la situación se va agravando en términos generales y entonces este proyecto no está dirigido solamente a los sectores productivos vitivinícolas, sino se extendió y en función de un hecho político importante, que fue un pedido que se hizo frente a la legislatura de todos los sectores productivos de la provincia para que se pueda declarar la emergencia no solo vitivinícola, sino también para productores vinculados a hortalizas, frutas. Como vemos, la situación se extiende, no es algo particular en este caso y que atañe solamente a lo vitivinícola, ¿no? Eso es importante rescatar. Y el proyecto en lo que consiste fundamentalmente es declarar la emergencia. ¿Qué significa? Significa que los productores se ataca a los problemas más coyunturales, o sea, y se plantea una cuestión estructural también. ¿Coyuntural en qué sentido? De facilitarle un poco la situación, la vida a los productores que en este momento la clave está en que su producto vale menos que los costos de producción. Por eso el gesto fue, en ese momento, fue regalar fruta y verdura y hortalizas y uva, ¿no? Ahora, Gabriela, y eso significa disminuirle los impuestos, o sea, bajar. Se habló mucho de bajar impuestos, pero la verdad es que los sectores productivos agroalimentarios del país siguen teniendo una presión tributaria tremenda. Todo lo que es aporte y además se ha marcado mucho también esto de la corresponsabilidad o la presión tributaria en términos generales. ¿Qué porcentaje del precio final va a impuestos? Y por ejemplo en la vitivinicultura ya se ha dicho mucho, casi el 40%. Por lo tanto, todo lo que es impuestos provinciales, tratar es una medida coyuntural, es por un año, digamos, pero lo que plantea también este proyecto es una mesa en la que nos podamos sentar o se puedan sentar todos los actores para empezar a analizar en profundidad las cadenas, algo que hace tiempo que se viene planteando pero no se hace, las cadenas agroalimentarias, y poder ir ajustando así el hecho de que los costos se fueron por las nubes. O sea, si bien aparentemente no hay inflación, pero para los sectores agroalimentarios sí ha habido aumento de costos muy marcados por irrigación. Por eso se plantea en el proyecto primero que no se corte el agua, por ejemplo, o sea, los deudores que no se les corte el servicio, y después plantear una reducción en los costos como en las tarifas agrícolas. Y también lo que está muy acotado es el tema del financiamiento para estos sectores. El financiamiento es de muy difícil acceso, las tasas son realmente muy altas y con un mercado interno totalmente deprimido como tenemos, porque a veces se habla y se suele decir, bueno, es que sobra vino, o sea, se toman como las excusas de los planteos que venimos haciendo hace tiempo con la vitivinicultura. Y yo creo que eso ya pasó, ya se instaló y ya no tenemos que discutir esa crisis. Esa crisis se recontra llevó puesto a un montón de sectores productivos a tal punto que en Mendoza se redujo la producción casi en un 50%, en términos generales, ¿no? Gabriela, entonces lo que tenemos ahora es un problema estructural, perdón. Con respecto a esto que usted marca, ¿no? De la baja del consumo, que claramente ha quedado marcada, ¿no? Del vino en los últimos años. ¿Cree que tiene más que ver en este último año, con este sobrestock que hay, con la crisis económica del país y está ligado la baja del consumo a esa crisis, o que ya es una tendencia, no quiero decir irreversible, pero sí difícil, de que la gente tome menos vino? Y la verdad que esto es un mito, y te agradezco la pregunta, porque es un mito, en alguna forma, en algún sentido es real,
hay un cambio de consumo a nivel mundial, lo que ha llevado, por ejemplo, a países como España, Francia, y en este caso también la Unión Europea, a instrumentar paquetes de ayudas a los sectores agroalimentarios y específicamente en el caso de Francia a la vitivinicultura, porque frente a las crisis lo que los estados entienden es que tienen que promover los sectores que generan riqueza. Si bien también ha habido algún tipo de programa que con subsidios de 4.000 euros por hectárea, por ejemplo, para la erradicación de algunos cultivos en Francia, la verdad que los programas de ayuda comunitaria o el PAC europeo apunta a algo muy parecido en una primera instancia a esto que estamos planteando nosotros como emergencia, pero también a sostener esto que significa desarrollo, arraigo, y son actividades que generan valor. Por lo tanto, sí, es cierto, hay una crisis que podemos decir un cambio de hábito a lo que el productor está acostumbrado, los productores están acostumbrados. Esta es más marcada, es cierto que requeriría una intervención un poco mayor para sostener por parte del Estado, pero cuando hablamos de consumo, y no es un capricho decir, tiene que ver con cómo está el mercado interno. Mira, yo tomé unos datos justamente para comentárselos a ustedes. La caída del consumo de verduras y frutas entre el 20 y el 40%. La carne vacuna cayó entre un 10 y un 13%, el vino un 3,2%, la leche el 5%, el pan entre el 3 y el 6%, la yerba mate entre el 2 y el 4% y la cerveza entre el 8 y el 12%. Por lo tanto, cuando nos dicen, mirá, lo que pasa es que ustedes tienen que darse cuenta y dedicarse a otra cosa, yo me pregunto, ¿está en crisis el sector productivo de la provincia estructuralmente? ¿Está en crisis la producción de alimentos en la provincia de Mendoza? Cuando nos dicen que nos tenemos que dedicar a otra cosa, ¿a qué se refieren? ¿A qué nos podemos dedicar? Porque la verdad es que lo que yo vi cuando se regalaba fruta, verdura, hortalizas y escuchaba, es que, y eso es que he tomado solamente la situación del sector productivo, no hablo de la construcción, no hablo del comercio, hablo de los sectores agroalimentarios productivos de la provincia y me animaría también a decir del país y las economías regionales. Diputada, cuando hablamos de la proporción de la matriz productiva de Mendoza, porque también para ponerlo en perspectiva y pensar en la cantidad de gente que está afectada por esta situación, hablamos de un 25% del Producto Bruto Interno cuando advertimos al respecto del sector agrícola, ¿no? Contanos un poco al respecto de los números y de cuántas personas estamos hablando que involucra este sector agrícola. Mira, hay que entender que en el país hay 200.000 hectáreas cultivadas, el 70% de las hectáreas cultivadas de vid solamente, estoy hablando, ¿no? Que significa el 70-80% de la matriz productiva de la provincia de Mendoza, son 140.000 hectáreas. Si vos sacás la cuenta directamente, tenés 100.000 familias que se ocupan. Pero más allá de eso, pensemos, mira, Mendoza tiene el 4% del Producto Bruto Interno del país. No es mucho, ¿no? Pero sin embargo nosotros sí que nos planteamos como Mendoza una provincia importante. Ahora, si vamos a los números internos de la provincia de Mendoza, vos fíjate que el 12,4% de ese producto, el Producto Bruto Geográfico de la provincia, tiene que ver con los sectores agroalimentarios. Para comparar, cuando se habla de las proyecciones de la minería, por ejemplo, se habla en los próximos 10 años entre un 10 y un 20% del Producto Bruto Geográfico. Es decir, que estamos perdiendo hoy todo lo que a veces se plantea como expectativa para los próximos 10 años en otra actividad. No digo ni sí ni no al resto, digo, ¿por qué perder una matriz productiva que se dice fácilmente, cambiemos la matriz productiva? Pero a mí que no me digan ese eslogan, díganme aquí y por esto, ¿no? Y tampoco tan sencillo, claramente, ¿no? Para muchos, desde lo económico, poder mutar de, no sé, levantar viñas y dedicarse al tomate. No es algo simple, quizás para algunos sí, con un poder además, económico fuerte y otros no es tan fácil. Se le plantea al productor eso como si no lo supiera. Y te digo, los productores de chacra están sumamente acostumbrados, y el productor vitivinícola también, ya hemos hecho reconversiones. O sea, nos dicen cosas que nosotros recontrasabemos y que lo que no se entiende, que lo que está en juego es la viabilidad de las actividades agroalimentarias y las economías regionales del país. Cuando yo te hablo que hasta de yerba mate, leche, carne, es decir, mira, y vamos a hablar de lo político, dentro de mi espacio también tengo la misma postura y trato de remarcar siempre las mismas cosas. Estamos diciéndole que sí al acuerdo Mercosur-Unión Europea, absolutamente estoy de acuerdo,
y es un convenio que deberíamos haber firmado incluso antes, pero la verdad es que va a exigir algunas cuestiones de nuestros sectores, de las economías regionales, como trazabilidad y algunas, por decirte, palabras que veníamos mencionando hace, no sé, 10 años, por decirte, y no las hemos corregido a tiempo, y ahora vamos a competir con sectores que están absolutamente convencidos de que a los sectores productivos agroalimentarios se los ayuda porque son generadores de riqueza. Y acá todavía tenemos que estar explicando eso, ¿no? Porque fácilmente he escuchado a muchos decir, y bueno, tienen que arrancar 60.000 hectáreas, o sea, la mitad de la matriz productiva de la provincia, o sea, ¿estamos seguros de lo que estamos diciendo? Porque el mundo, ni Estados Unidos, ni la Unión Europea está haciendo en términos absolutos esto, ¿sí? Como parte de un programa para el que quiera. 4.000 euros de ayuda por hectárea para quien quiera reconvertir a otra cosa, en países donde tienen otras actividades y te digo, y subsidios a la electricidad, el financiamiento. Sí, ayudas estatales que van también un poco más amplias. Así Gabriela, que, viste, me parece que el Estado debe dejar de ser hoy un espectador, porque he escuchado al ministro decir, por ejemplo, tengamos paciencia. No, lo que tenemos que hacer es políticas activas para ver qué vamos a hacer con los sectores productivos y agroalimentarios de la provincia de Mendoza. Le agradecemos mucho el contacto, Gabriela. Seguiremos de cerca. Al contrario, gracias a ustedes. Gracias, hasta luego. Muy gentil.